Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo en esta edición especial en los informativos de la cadena SER de la Comunitat Valenciana. Tal y como hemos venido anunciándoles en el transcurso de estas últimas jornadas y dentro de la programación especial que la cadena SER dedica esta semana a las primarias del Partido Socialista, hemos organizado un debate para que todos ustedes puedan seguirlo a través de nuestra web, a través de nuestras redes sociales, con esta realización televisiva, gracias por supuesto una vez más a los miembros del área de comunicación de la Universidad Politécnica, desde cuyas instalaciones realizamos este espacio. La cadena SER, como les cuento, ya lo saben ustedes perfectamente, ha realizado estos últimos días diversas iniciativas, partiendo por la transmisión del debate del pasado lunes, los debates sectoriales de ayer en hora 25, mañana tendrán su continuidad y, por supuesto, las entrevistas a los tres candidatos. Esta mañana ha sido el turno de Patxi López, mañana a las 9 de la mañana también con Pepa Bueno será el turno para Pedro Sánchez, por último el viernes, también a partir de las 9, Susana Díaz. Nos ha parecido interesante, a pesar de ser consciente de que este tema de las primarias tiene un ámbito nacional, que son ellos tres los candidatos, acercar un poco también de forma complementaria a cómo se está viviendo este proceso aquí en la Comunitat Valenciana. Por eso, insistimos, nos ha parecido interesante organizar este debate con un representante valenciano de cada una de esas tres candidaturas. Paso a presentarles a nuestros invitados. Eugenio Burriel, que es el representante, digamos, en este debate de Patxi López. También nos acompaña Rafa García, que representa a la candidatura de Pedro Sánchez. Y por último, Sandra Gómez, también portavoz en este debate de la candidatura de Susana Díaz. A los tres, de verdad, muchas gracias por estar aquí en este debate entre compañeros de partido, somos conscientes, pero marcando las diferencias que además se han hecho notar y de forma notoria estos últimos días entre las tres candidaturas. Si les parece un poco, para abrir fuego, yo creo que no se me ocurre una pregunta más sencilla, más directa y probablemente más clara que preguntarle a cada uno de ustedes por qué van a votar el domingo en esa jornada electoral a su representante. Eugenio Burriel, ¿por qué va a votar a Patxi López? Bueno, porque he pensado, he reflexionado, he escuchado a todos y yo creo que Patxi, sin desmerecer a los demás, es el que aporta una más amplia experiencia política de partido y de gestión y una experiencia además en un contexto especialmente difícil como el predominio enorme nacionalista en Euskadi en unos años de plomo muy duros, porque es un hombre con un fuerte arraigo en la tradición y en los valores del Partido Socialista, además de lo que es la cuna del socialismo español, como es el socialismo vasco, porque es un hombre que entiende, o que puede entender muy bien la diversidad y la pluralidad de este país, porque la ha tenido que vivir y abordar en el contexto del País Vasco, pero sobre todo porque ha mostrado que es un hombre de consenso, un hombre de acuerdo y que a pesar de la dureza de la situación que ha vivido en Euskadi ha sido capaz de acordar en el gobierno, pero ha sido también capaz, y en la oposición en Euskadi, pero ha sido también capaz en esta campaña de mostrar un talante y una posición de sumar, de integrar, de acordar, y yo creo que esto es lo que necesita hoy el partido, un partido dividido y enfrentado, y creo que es lo que necesita el país, lo que necesita España para poder llegar a acuerdos que hagan avanzar y que permitan gobernar, ¿no? Esto está unido a que ha presentado un proyecto anclado en bases sólidas, pero abierto a un tiempo nuevo, abierto a unos cambios importantes en el partido y en el proyecto de siempre socialista. Y Rafa García, ¿por qué votará el domingo a Pedro Sánchez? Pues fundamentalmente porque un militante del Partido Socialista debe sentirse orgulloso. Pedro Sánchez ha devuelto la ilusión, el orgullo de ser socialista, eso desde luego es fundamental. El que la militancia pueda participar en cualquier proceso consultivo, la militancia no está como años atrás pues para pegar carteles y pagar cuotas, y por tanto el papel de la militancia es trascendental y en estos últimos tiempos hemos visto que así lo ha sido, ¿no? Después porque además ha sido capaz de parar el declive del Partido Socialista en épocas pues muy complicadas en las que hemos atravesado pues una crisis económica y por tanto el desgaste que Zapatero sobre todo sufrió en las últimas épocas y después con Rubalcaba, con Pedro hemos sido capaces de parar ese declive. Y una cosa fundamental para aquellos que gobernamos desde lo local, y es que es fundamental la palabra dada. Cuando uno da una palabra tiene que cumplirla hasta el final. Esa es la base fundamental de aquellos que nos enfrentamos diariamente a los vecinos y vecinas. Por tanto, por cumplir la palabra dada, por mantenerse hasta el final fiel a esos principios y, sobre todo,
porque es fundamental actuar por solucionar los problemas de España. Aquello de que España va bien, mientras los españoles van mal, no es una ecuación muy adecuada. Por tanto, por esos motivos y algunos más, desde luego votaré a Pedro Sánchez. Tenemos oportunidad de conocerlos. Rafa García hacía alusión a su condición de alcalde, en este caso de la población de Burjasot, en el área metropolitana de Valencia. También es concejal, en este caso, y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, nuestra tercera invitada, Sandra Gómez, a la que le preguntamos también por qué el domingo votará a Susana Díaz. Sandra. Bueno, en primer lugar, Bernardo, permíteme que te agradezca, ¿no?, la oportunidad de hacer este ejercicio de sana transparencia. Creo que hay que poner en valor al Partido Socialista, ¿no?, que de alguna forma hagamos públicamente este contraste de proyectos, y que somos el único partido que lo hemos hecho. Y ahí que vaya por delante también el reconocimiento al Partido Socialista y a los 3 candidatos que públicamente hace 2 días retransmitieron un debate parecido a esto. Y hay otros partidos ya que desde la izquierda han confrontado proyectos diferentes y se han sometido a congresos, y los ciudadanos no hemos tenido la oportunidad de ver debates como este. Entonces, que vaya por delante ese agradecimiento a la cadena SER y al partido también por esta valentía y transparencia. Y bueno, y agradecer también pues compartir debate también con 2 buenos compañeros, con Eugenio, que fue conseller nuestro, y con Rafa, alcalde de Burjasot, que lidera uno de los municipios más importantes de la comunidad. Y yo creo que este ambiente de fraternidad, y al final en donde todos tenemos un objetivo y un proyecto común, es el que tenemos que transmitir al resto de compañeros del partido. Y ya pues yendo a por qué apoyo a la candidatura que representa a Susana Díaz, pues yo sobre todo lo resumo en una palabra, sobre todo porque soy inconformista, ¿no? Y yo quiero un modelo de partido, un partido que gane mayorías y que sobre todo sea reconocible como una alternativa real a la derecha. Y yo desde mi perspectiva creo que se deben de dar 3 condiciones. Uno, que sea un partido que mire al futuro, que se deje un poco las nostalgias y que sobre todo tenga claro que debe de dar respuesta a los retos del futuro. Además, un partido que ponga en valor su presente, que ponga en valor cómo estamos transformando nuestras sociedades también desde los gobiernos autonómicos y municipales. Y eso es nuestra mejor hoja electoral. Y luego también, en tercer lugar, que esté orgulloso de su pasado y de cómo hemos transformado el Partido Socialista de este país, que obviamente hemos cometido errores, pero hemos hecho cosas mucho mejores y tenemos todo eso que ponerlo en valor. Y ya también, si me permites, también porque soy profundamente federalista, y yo, por ejemplo, estoy orgullosa y creo que es muy positivo que una presidenta autonómica lidere el PSOE a nivel nacional, porque yo creo que si somos un partido federal tenemos que tener claro que las decisiones no van desde Madrid o desde Ferraz al resto de territorios, y yo creo que es un valor que tengamos también a una presidenta que gobierna además una comunidad autónoma que tenga eso presente. Y luego también, y me parece también importante ponerlo encima de la mesa, porque representamos, yo creo, un proyecto feminista. Creo que es importante romper un techo de cristal, son los liderazgos valientes y empoderados de las mujeres. Y yo en el 38 Congreso voté, por ejemplo, a Carmen Chacón, que por cierto también fue atacada más a nivel personal que político, y creo, y lo lamento, y creo que es lo que más me duele de este proceso, que a Susana le pasa lo mismo. Y yo la verdad es que desde ese punto de vista pues votaré que tengamos una líder que sea también mujer. Yo creo que a pesar del fair play en esta primera ronda de intervenciones ya se han deslizado subrayando las potencialidades de cada uno de sus candidatos, pues algunas críticas implícitas al resto. Por eso me gustaría preguntarles casi lo mismo, pero un poco al revés. ¿Por qué no van a votar, por ejemplo, Eugenio Burriel a Pedro Sánchez y a Susana Díaz? Nos ha valorado a Pachi. ¿Cómo valora lo que está siendo esta campaña por parte de los otros 2 candidatos? Bueno, yo quiero hablar siempre en positivo y no contra nadie. Yo creo que muchos se preguntarán, dicen, ¿qué hace este viejo militante aquí ahora? Veterano. Ya muchos, sí, viejo, tengo ya muchos años, ¿no? Que pensan, bueno, este ya está fuera de la actividad política, ¿no?
Juan Gurriel, disculpe, para los que no lo sepan, pues ha tenido muchas responsabilidades en los gobiernos socialistas bajo Joan Lerma, con ser delegado del gobierno y otras muchas ocupaciones, aparte de su vinculación al mundo de la universidad siempre. Estuve secretario de Estado en Madrid con Felipe y otras cosas, y estuve en la ejecutiva del partido. Por lo tanto, nadie puede pensar que estoy aquí pues porque quiero hacer ninguna carrera política o conseguir ya algo más, ¿no? ¿Y por qué no estoy ahora con mis nietos, ¿no? O en la playa, que este fantástico que hace, o en mi despacho como emérito investigando por las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria? Porque me duele profundamente este partido, lo quiero enormemente y me preocupa la situación en la que nos encontramos. O sea, yo creo que este partido solo puede transformar la sociedad si es un partido unido y fuerte. Y yo creo que estamos subrayando mucho lo que nos separa y poco lo que nos une. Un ejemplo muy claro, es decir, si una pareja sea de trabajo, socios empresariales o un matrimonio, una pareja, se está todo el día dedicándose a echar en cara lo que se dijo, lo que no dijo, lo que el otro... Es imposible seguir viviendo y trabajando juntos e irremediablemente se acaba en la ruptura. No puede decirse, no, eso estamos así, pero al día siguiente, cuando ya nos hayamos dicho de todo, nos arreglaremos. Yo creo que esto es muy difícil y porque además en el partido la ruptura supone la pérdida de su capacidad, ¿no? Estamos obligados a seguir viviendo y trabajando juntos y por lo tanto esto no lo podemos hacer con un 40% diciendo que el otro 40% es un traidor a las esencias o está apoyando a la derecha o viceversa, ¿no? ¿Y usted reparte las culpas por igual a Sánchez y a Díaz? Yo no reparto culpas a nadie. Yo lo que creo que Pachi ha hecho una opción diferente, que es vamos a sumar, vamos a buscar qué es lo que puede unirnos en un proyecto común, que creo que es muchísimo más que lo que nos separa. Eso se hace en cualquier negociación colectiva, en cualquier cosa. Vamos a ver los puntos de acuerdo, vamos a aparcar las diferencias, porque luego cuando tengamos el acuerdo a lo mejor las diferencias no son tan importantes. Porque lo más importante es ofrecer un proyecto que pueda conformar una mayoría social a favor de una sociedad más justa, como siempre ha hecho el partido, ¿no? Y esto es lo que me preocupa y lo que me lleva, insisto, a estar hoy aquí. Y creo que Pachi ha hecho esa opción valiente, difícil cuando hay dos posturas tan enfrentadas, pero absolutamente imprescindible. Y Rafa García, ¿cómo respondería a esas críticas de ser una parte de la división por parte de Pedro Sánchez? También algunas alusiones que hacía Sandra y, en definitiva, ¿por qué no vota ni a Susana ni a Pachi? En primer lugar, decir que nos encontramos en un proceso orgánico y lo bueno que tenemos nosotros es que profundizamos en la democracia, el Partido Socialista. Otros partidos esto no lo tienen y, por tanto, permite pues, diferentes enfoques al respecto de lo que debe ser un modelo de partido. Desde luego, yo decía antes, hay que apostar por un modelo de partido del siglo XXI sin renunciar, como decía Sandra antes, al pasado. Obviamente no hay que renunciar al pasado, pero hay que entender que los tiempos cambian. Y si no somos capaces de entender que los tiempos cambian, que considero que algunos no han sido capaces de entender, pues obviamente será complicado resolver la situación que tiene el Partido Socialista de sangría de votos. Eso en primer lugar. Luego, por otro lado, decía Sandra, el modelo de partido que mira al futuro. Sí, pero hay un problema, y es que yo desconozco el modelo de partido que tiene en estos momentos Susana Díaz. Yo sé declaraciones que ha hecho ahí, que por cierto a esta comunidad no le vienen muy bien, como por ejemplo el tema del corredor mediterráneo frente al corredor central. Los valencianos yo creo que debemos apostar por un corredor mediterráneo y por tanto la defensa de lo valenciano tiene que primar por encima de otras cuestiones. Y desde luego hay una cosa que es incontestable, y estamos hablando ya ni siquiera de proyectos, sino que no puede ser una persona, el responsable, el secretario general de un partido socialista, a media jornada. Y es decir, manteniendo una presidencia de una comunidad autónoma, por muy orgullosos que estemos de que sea presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde luego no podemos hacerlo, y no podemos hacerlo siendo la responsable de la Secretaría General de los andaluces. Eso, desde luego, es incontestable y por ese motivo, desde luego, yo creo que Susana no es una candidata adecuada para liderar el Partido Socialista. Y Sandra Gómez, ¿por qué cree que no lo es Pedro Sánchez? Y Pachi López, por supuesto. Bueno, yo en primer lugar quiero poner en valor el esfuerzo que hace cualquier secretario general cuando se presenta a unas elecciones. A mí no me cabe la duda de que Pedro Sánchez, como candidato nuestro y exsecretario general nuestro, se dejó de la piel en las dos elecciones a las que se presentó. Y de hecho, tampoco voy a decir que es el único culpable de que el Partido Socialista sacara los 85 diputados. Es obvio que veníamos de un proceso de desgaste. Pero también es verdad
que yo misma en el año 2014 voté con ilusión esa renovación del Partido Socialista cuando aposté por él, por liderar el partido, y yo creía que podríamos reconectar con toda esa sociedad, esa gente que de alguna forma había dejado de ver al Partido Socialista como una alternativa fuerte y de mayorías a la derecha. Pero la realidad es que eso no ocurrió. La realidad es que si acaso nos distanciamos más de la sociedad y no sacamos los resultados que esperábamos, y yo vaya otra vez por delante el reconocimiento, el trabajo y el esfuerzo, pero tampoco podemos obviar que si quizás ofrecemos las mismas soluciones, los mismos carteles a la sociedad, puede y será bastante deducible que podemos sacar los mismos resultados, y yo soy inconformista en cuanto a los resultados electorales, y por eso creo que Susana puede liderar bien ese cambio electoral, porque es la presidenta que tiene mayor ventaja, ¿no?, electoral con nuestros principales adversarios políticos. Le saca 9 puntos al Partido Popular y 11 a Podemos en la comunidad, en su comunidad, en Andalucía, y por eso creo que es importante que hagamos bandera de ese inconformismo. Y lo segundo también, y quiero además hacer especial hincapié en esto, porque uno de los principales valores, y lo he dicho al principio de mi intervención, para mí en el partido es la fraternidad. Yo comparto proyecto político con compañeros que están ahora en otras candidaturas, pero que tenemos compartimos unos mismos principios y valores, y creo de verdad que se ha perdido cierta fraternidad en este proceso. Yo creo que no hay que hablar mal de ningún compañero, tenemos que respetarnos entre todos los militantes. Y es que el otro día veíamos a un senador de Compromís que llamó sultana a Susana mientras rompía su foto, y hay que decir que es que si nosotros no nos queremos, no podemos pedirle al resto que nos quieran. Si el otro día veía que Pedro pedía respeto hacia nuestra compañera, hacia Susana, pero yo quiero decir que si no nos respetamos entre nosotros mismos, es difícil que pidamos respeto al resto de la sociedad, y mucho menos a nuestros adversarios políticos, porque desde luego no era la primera vez que oíamos esa palabra, ¿verdad? Yo por lo menos no fui la primera vez que se lo oí a un adversario político. Esa y otras muchas. Pueden, por supuesto, ir interrumpiéndose y tal. En las razones que he oído, no he oído ninguna de esas críticas se le pueden aplicar a Patxi López. Tiene un modelo de partido abierto, un modelo de partido de participación, autónomo, tiene unas convicciones muy claras. Entonces, yo creo que esto me recuerda un poco a aquel ejemplo que se cuenta de la Revolución Francesa, cuando un alto representante les preguntó quién sería el mejor general para dirigir el ejército francés. Y cada uno de los generales dijo primero su nombre y luego el de Napoleón, ¿no? Y luego aquí pasaría un poco, ¿no? Si preguntáramos, primero dirían el suyo, el que son forofos, y luego dirían Patxi López. Y eso revela que es el que puede unir a todos, el que al final tiene esa capacidad que en este momento es decisiva. Yo creo que todos tienen una buena voluntad y un deseo de que esto vaya mejor. Pero la realidad es que están diciendo cosas, y aquí lo ven, cosas muy duras, y hay que trabajar juntos, hay que sumar. Y por lo tanto, esto al día siguiente es importantísimo, pero hay que hacerlo ya. Luego hablaremos del día siguiente. Yo simplemente quería resaltar, y sobre todo por lo que comentaba antes Sandra, de la pérdida de fraternidad. Bueno, insisto en que se está en un proceso orgánico, y por encima de todo, uno es socialista, y eso vaya por delante, que está por encima de cualquier cuestión. Sí es cierto que hay que mirar qué es lo más positivo, y en ese sentido pues yo quiero resaltar, decías que bueno, pues se podrían obtener los mismos resultados, el mismo modelo. Yo veo la última encuesta del CIS, y en la última encuesta del CIS recoge que el Partido Socialista y el Partido Popular tendrían un empate técnico con Pedro Sánchez liderando el Partido Socialista. Por tanto, sí que hay algo que aporta de valor positivo. Las encuestas han fallado mucho. Efectivamente, fallan muchísimo, pero la última referencia que tenemos es la última encuesta que ha salido del CIS. Y efectivamente las encuestas fallan, y se ha demostrado. Fallan aquí, fallan en Estados Unidos. Pero la realidad es esta. Y sobre todo la percepción, la realidad de la encuesta. Pero sobre la realidad. Sobre todo la percepción, sobre todo aquellos que vivimos de publicar lo que son las encuestas dentro de los foros que corresponde. Lo importante es ver quién puede ser el referente del Partido Socialista en estos momentos, y el referente del Partido Socialista, según la última encuesta del CIS, desde luego para los socialistas es Pedro Sánchez. Brevemente, Sandra, porque va avanzando mucho el tiempo y quiero dar un giro para valencianizar enseguida un poquito este debate. Bueno, yo simplemente decir que la realidad
Es lamentablemente, y de verdad que me pesa decirlo, el número de diputados que tenemos actualmente en el Congreso, ¿no? Que son 85. Y por eso yo lo único que digo es que tenemos que intentar ser valientes y buscar nuevas soluciones, ¿no? Y porque que haya al personas final entiendo, Sandra, de su intervención o de sus dos últimas intervenciones, que está implícitamente, pues como ha hecho Susana Díaz, claramente lo hizo el lunes, un poco acusando a Pedro Sánchez de haber llevado al PSOE en estas dos últimas comunidades a un mal resultado electoral, ¿no? Igual que ahora le preguntaré especialmente a Rafa la acusación también de llevar al PSOE a una posición de muleta, como han dicho en alguna ocasión, del propio Partido Popular. Bueno, yo lo primero que he dicho en mi intervención, lo primero es que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho Pedro en estas dos campañas y que ya veníamos de un declive. Obviamente no es el único culpable. Lo que yo me planteo es, si volvemos a ofrecer exactamente lo mismo, es muy probable que obtengamos los mismos resultados. Por eso creo que en ocasiones, tal y como hizo nuestro compañero Rubalcaba o Almunia cuando sacaron un mal resultado, también es generoso por parte de los líderes dar un paso al lado y buscar otras opciones para que haya gente nueva y proyectos diferentes y nuevos que intenten conectar mejor con la sociedad. Y eso es un poco lo que quería comentar, ¿no? Y Rafa, esa mención continua en la campaña a esa acusación directa que Pedro Sánchez está haciendo de haber favorecido con la abstención al PP y a Mariano Rajoy. Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, no voy a decir aquí que el Partido Socialista ha tenido declive en todos los sitios. En Andalucía lo tuvo del 60% en las épocas de Felipe González al 35% de Susana Díaz actualmente, con lo cual no podemos vivir reiteradamente de lo mal que vamos, al revés. Se ha demostrado con los presupuestos generales del Estado que no era necesaria la participación del Partido Socialista en esa abstención, que nadie quería, ni Sandra, que tengo aquí al lado, ni Eugenio, que tengo aquí al lado, querían, seguro, una abstención del Partido Socialista, siendo elementos, de alguna manera, participativos de esa entrada de ese Partido Popular. Y eso es una evidencia clara, y eso tiene que quedar claro. Por eso decía antes, Pedro Sánchez se mantuvo fiel hasta el final y fue fiel a sus principios. Y Eugenio, para acabar este bloque y cambiar de tercio, de estas dos acusaciones que han sido dos ejes entre los otros dos candidatos, la acusación de pérdida de votos con Pedro Sánchez, la acusación de apoyo implícito a Mariano Rajoy, la candidatura de Patxi López, personalmente Eugenio Burriel, ¿cómo se siente cuando escucha estas dos cosas? Pues que hablando del pasado no podemos construir el presente y el futuro. Siguiendo hablando de si nos equivocamos, hay que conocer el pasado, pero para superarlo. Entonces yo creo que Patxi ha hecho otra cosa. Patxi ha planteado un proyecto autónomo, un proyecto de izquierda exigente, en el que quiere que quepan todos los socialistas. No podemos ganar una mitad contra otra mitad e imponer esa misión. Nos equivocáramos o no, el 1 de octubre, yo tengo una posición que no se difiere de la de Patxi, por cierto, pero no pasa nada, no podemos estar de acuerdo en todo. Ahora lo que hay es que sumar, porque lo que menos perdona el electorado es un partido dividido y enfrentado. Es lo que ha demostrado siempre que no perdona, porque además eso nos quita fuerza para lo más importante, que es convencer a una mayoría social, que la mayoría que nos ha votado en un momento, que nos puede seguir votando, no es socialista ni se siente socialista. La tenemos que convencer de que nuestro proyecto les va a ser el más beneficioso. Y a eso es lo que tenemos que dirigir los esfuerzos, no a criticarnos unos a otros, como veo que siguen haciendo. Nos quedan unos 10 minutos. Yo decía al principio que quería, siendo consciente de que es una temática y unos candidatos a nivel nacional, quería valencianizar un poco, porque al fin y al cabo es el objeto de este debate. Saber cómo se está viviendo esta situación dentro del PSPB-PSOE, qué consecuencias pudiera tener en una comunidad donde se gobierna, en coalición con otros partidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Rafa García, que ha hecho una alusión antes, por ejemplo, a un tema concreto como el del corredor, pero por encima incluso de ese ejemplo, subrayándolo, ampliándolo, me gustaría un poco que nos acercáramos a esa realidad del PSPB, de cómo se está viviendo este proceso de cara a la elección del domingo. Bueno, tengo que insistir en lo mismo que he insistido. Esto es un proceso de carácter orgánico, nada tiene que ver con la institución, y es importante porque muchos han querido hacer reflejo de qué es lo que pasa si Pedro ha ganado, como efectivamente ha sido así en esta Comunidad Valenciana, por 8.000 votos frente a los 5.000... Los avales, ¿no refiere? Sí, 8.000 avales frente a los 5.300... Bueno, pues absolutamente nada. Es un proceso orgánico para la elección de un secretario general. A nivel autonómico, pues no tiene que tener en absoluto ningún reflejo. El presidente de la Generalitat
y orgullosos nos sentimos todos los socialistas de tener un presidente de la Generalitat del Partido Socialista. Por tanto, no debemos aunque apoya a Susana Díaz. Habla de Chimo Puig y... Efectivamente, Chimo Puig dijo, no sería responsable ser neutral en estas primarias. Son palabras de él, no sería responsable ser neutral. Luego habría que preguntarle a Susana porque dijo hay que preguntarle a Iceta si es neutral. Pero en cualquier caso, efectivamente yo pienso que no hay que ser neutral. Y aquí vemos distintas posiciones y no pasa nada. Por encima de todo, y como decía antes Sandra, somos compañeros de partido y una vez finalice este proceso, pues continuaremos trabajando en lo que cada uno tiene que hacer. Yo en intentar ganar en mi pueblo haciendo un buen trabajo y cada uno en sus respectivas responsabilidades. ¿A usted le parece bien la posición de Chimo Puig que haya tomado partido? Lícita. No la comparte, evidentemente, pero... Yo no comparto de Chimo Puig como secretario general la dimisión que tuvo de la ejecutiva de Pedro Sánchez. No comparto que eso se produjese. Sandra Gómez, ¿cómo ve este proceso en clave PSPV? Bueno, yo creo, en primer lugar, y que quede bien claro, que pase lo que pase, el próximo domingo no va a afectar en nada al PSPV ni a la gobernabilidad, porque los militantes tenemos claro que lo primero son las instituciones y los gobiernos que estamos llevando a cabo tanto a nivel autonómico como en los municipios, ¿no? Y que por lo tanto, tras 20 años de gobiernos del Partido Popular, tenemos claro que la prioridad son los ciudadanos. Y además tenemos también que ser sinceros, no estamos en nuestro mejor momento como partido, pero hay que reconocer que el Partido Socialista, en las encuestas que veíamos, en las últimas que se referían a nivel autonómico, el Partido Socialista seguía de alguna manera consolidando posiciones y liderando ese proyecto de cambio, y por lo tanto yo creo que eso es lo importante y no tenemos que mezclar procesos orgánicos con lo que realmente importa a la gente, que son los gobiernos de nuestras instituciones. Y por eso también me alegra un poco el tono, ¿no?, del debate, porque yo sí que estaba, por ejemplo, preocupada en un mitin de Elche cuando se habló de que había presidentes autonómicos que estaban más cómodos con la derecha, y yo creo que esas acusaciones no deben de tener lugar, y yo sé de militantes de buena fe que apoyaban esa candidatura, la candidatura de Pedro, y que han visto que se utilizan estos procesos orgánicos para desgastar institucionalmente a nuestro presidente de Generalitat y van a cambiar su voto. ¿Cómo valora, hacía referencia el señor García al proceso de avales, donde en la Comunidad Valenciana Pedro Sánchez sacó una notable ventaja sobre Susana Díaz? ¿Cómo valora que cuando el secretario general, el señor Puig, muchos referentes orgánicos, usted mismo al frente del Ayuntamiento de Valencia, el presidente de la Diputación de Valencia, el alcalde de Alicante, o sea, muchos referentes de primer orden a nivel institucional y orgánico apoyaban la candidatura de Susana Díaz y sin embargo han tenido una derrota considerable en avales? ¿Eso cómo lo valora? Bueno, yo pongo entre comillas el tema de los avales. Yo voy a ver exactamente cómo quedamos en número de votos. Han habido muchas anulaciones de avales también en nuestro territorio y vamos a ver exactamente finalmente cuál es el resultado de cuando la gente individualmente se levanta en su casa, se coge, va a su agrupación y vota. Yo, en ese sentido, será realmente cuando podremos cuantificar realmente el número de apoyos que tiene cada uno de los candidatos, ¿no? Pero de momento vamos sobre todo desde mi punto de vista, a terminar bien esta campaña y cada uno desde nuestras candidaturas, pues poner en valor para nuestro territorio lo positivo que puede tener. Y Eugenio Burriel, vuelvo al tema de un poco intentar en clave valenciana cómo está viviendo este proceso. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Me parece ridículo lo que he oído de criticar a Chimo porque apoya una candidata que en el ámbito de algo que no tiene nada que ver con esta elección, como es sus opciones ferroviarias, apoya una distinta a la que nos creemos que tenemos derecho a los valencianos, ¿no? Yo creo que se juzgará a esta ejecutiva por lo que haga y a Chimo Puig por lo que haga, y yo creo que en este sentido está haciendo algo muy, muy difícil y muy importante, ¿no? Y que además coincide un poco con esa filosofía que yo valoro en Pachi, que está teniendo mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha capacidad para unir, en este caso, a gente más distinta todavía que lo somos en el partido, que son 3 grupos. El partido está haciendo un trabajo que hacía falta en esta comunidad y yo creo que
que se notará un día en las próximas elecciones en la valoración de los valencianos, ¿no? Y por acabar, pues insisto, el tiempo se nos está agotando esta parte valenciana. Bueno, están diciendo que esto no va a tener nada que ver, observo en ustedes una cierta coincidencia, pero bueno, no es que haga yo de malo de la película, pero yo creo que flota en el ambiente que en función del resultado del domingo, luego vendrá, por ejemplo, un congreso autonómico y permítame una pregunta muy directa. ¿Eso puede tener una traslación? Por ejemplo, Rafa García, pues en su grupo hay un líder claro, como es José Luis Ábalos. ¿Cree usted que Ábalos, ustedes, aprovecharán un buen resultado el domingo para plantear una opción frente a Chimo Puig en un próximo congreso de País Valenciano? Yo coincido con las opiniones que se han vertido aquí. Nada tiene que ver, estamos hablando de un proceso orgánico y dentro de esos procesos orgánicos pues cada uno tendrá la oportunidad cuando llegue el Congreso de salir 1, 2, 3 o los candidatos que quieran salir a presentarse. Si se trata de valorar la gestión autonómica, desde luego orgullosos de tener un presidente y un equipo de personas como el que está, como decía Eugenio antes, y que va a notarse en un futuro el resultado de ese gobierno. Pero permítame que a nivel orgánico pues el partido determine y cada uno pues después adoptará la posición que toque cuando llegue el momento, se presentará o no, yo no sé si Chimo Puig se presentará, secretario general, si habrá más candidatos. Él ya lo ha dicho que sí. Sí, pero bueno, cuando llegue el momento pues él decidirá, oye, me quiero presentar, y si hay más candidatos, pues bueno, todos los procesos están abiertos, pues como este en estos momentos está abierto, efectivamente. Sandra. Bueno, yo es que entiendo que el partido es un instrumento de cambio de la sociedad, no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no entendería una candidatura cuya única finalidad fuera conseguir el poder orgánico del PSPB, mientras tenemos un presidente de la Generalitat que realmente está llevando a cabo nuestro proyecto político y nuestros principios y nuestros valores a través de la presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, yo vuelvo a cerrar el círculo, no se entendería y me parecería completamente equivocado. Y volviendo por cerrar la clave valenciana, ¿no? Que querías comentar, también no quería dejar de decir que también me parece importante, y por eso también apoyo esta candidatura, porque aspiro realmente a tener un PSOE en donde el PSPB no tenga que pedir permiso para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y yo también reivindico un partido socialista más federalista, en donde en cuestiones territoriales tan importantes como es presentar una candidatura al Senado junto, por ejemplo, como planteó nuestro presidente, junto con Compromís y Podemos, sea respetada, porque sobre todo tiene como resultado que podamos tener mayor fuerza a la izquierda en las instituciones. Y es por ello que yo también defiendo un proyecto de Partido Socialista en donde las federaciones sean autónomas y sobre todo tengan más voz y capacidad de decisión. Eso, por cierto, señor García, hacía alusión ahora Sandra Gómez a uno de los temas que ha sido objeto de campaña. Chimo Puig muchas veces, cuando se le pregunta sus diferencias con Pedro Sánchez, subraya que él planteó una entesa y que Pedro Sánchez se negó rotundamente a la misma, una entesa para conocimiento de nuestros seguidores, que hubiera sido un acuerdo al Senado junto a Compromís y Podemos y que hubiera supuesto presuntamente 9 senadores frente a los 0 que quedaron. Pues vaya por delante que nosotros llevamos gobernando en mi municipio 2 legislaturas con Compromís y además gobernando bien y con una buena relación. No sería comprensible que un partido con vocación de gobierno, un partido que tiene esa voluntad de gobierno en mayoría, fuese a unas elecciones en coalición con otro partido. En coalición con otro partido. Y mucho menos, y en este caso, un planteamiento en el Senado cuando en el Congreso iban por separado. Cuando en el Congreso, perdón, ya acabo el razonamiento. Cuando en el Congreso se iba por separado, en el Senado se plantea un acuerdo. Porque hay listas abiertas. Pero Rafa, vamos a ver, esa entesa ha funcionado en Cataluña, claro. Se ha hecho durante, no sé cuántas legislaturas y con partidos más dispares proceso de elección. Y no ha habido ningún problema. Las realidades territoriales. El Senado en Cataluña desde el 77 es que nosotros tenemos una realidad territorial propia. Así, correcto. Y no hubo ningún problema. Por tanto, el planteamiento debería ser un planteamiento en la organización federal que plantease realmente un acuerdo global. No, solo funciona en Cataluña. Pero estamos hablando de un acuerdo global. No decir, al Congreso vamos
por una vía y al Senado No, vamos por fueron otra. al Senado, pues se pagó. Es que Bueno, Pues el entonces, proceso de elección- permitidme devaluamos el Sí, valor del no se Senado. devaluó. Completamente. No, Sí, pero acabamos este lo tema. único es que el proceso de Devaluamos. elección es diferente. Ahí Claro. son listas abiertas y por eso Claro. era necesaria la unión de la izquierda para poder ganar a la derecha. Y por eso se planteó, también teniendo en cuenta esa realidad territorial que tiene la Comunidad Valenciana, en donde nos podemos entender los partidos de izquierdas para poder sumar y ganar a la derecha. Y es por eso que yo apuesto por un partido socialista federalista, en donde las comunidades y las Además, federaciones era un acuerdo tengan voz para propia cosas también muy y capacidad de concretas, ¿eh? Era un decisión. acuerdo para 4 cosas No muy tengamos que concretas. pedir yo creo permiso al ha PSOE. ha quedado claro. Claro, Tenemos que acabar una última ronda, un poco como hacíamos al principio, con los señores Gurriel, con Rafa García, con Sandra Gómez. Un último mensaje, especialmente a los militantes, porque claro, esto es un proceso del que estamos hablando mucho, los medios de comunicación, porque entendemos que hay una trascendencia detrás, pero como me gusta decir a mí, un pequeño detalle sin importancia, el domingo los únicos que votan son los militantes del PSOE. Me gustaría de ustedes en esta última intervención que se pudieran dirigir a los militantes, pero también a los ciudadanos, a los miles de personas que nos están siguiendo y no van a votar el domingo, pero que están preocupados por esta iniciativa, y también alguna referencia, como no, si me permiten, a qué va a pasar el día después, independientemente de sea el resultado, que ya entiendo que cada uno de ustedes pues prefiere que sea, como decía Eugenio Gurriel, primero su candidato y segundo Napoleón, ¿no?, con la metáfora que ha utilizado de los generales franceses, pero también un mensaje del día después. Eugenio Gurriel, el representante, la persona que votará el domingo en este debate aquí a Patxi López. Yo sé muy bien, y además lo estoy viviendo cada día con compañeros y amigos, en reuniones, en comidas, en WhatsApp, ¿no?, que a muchos de vosotros, militantes socialistas, o preocupados por el resultado de los socialistas, las intensas emociones y sentimientos que os supuso lo que ha ocurrido en este último año, os ha llevado a posicionaros a favor de uno u otro de las dos posiciones que están profundamente enfrentadas entonces y que lo siguen, y aquí se ha visto en estos momentos. Pero también sé y estoy seguro que cuando os paréis a reflexionar con tranquilidad y sosiego, vuestra razón y vuestro corazón socialista os va a decir claramente que la opción de Patxi es la mejor para garantizar un partido fuerte y unido. Un partido con un proyecto capaz de atraer a una mayoría social que permita avanzar a esa sociedad más justa, más solidaria, con mayor igualdad de oportunidades en libertad, que es por la que siempre hemos luchado. Porque Patxi ha presentado un proyecto que intenta unir y que intenta subrayar los aspectos comunes en que estamos de acuerdo. Porque tenemos que sumar todos para avanzar en esa España más justa y más solidaria que queremos. Por eso estoy seguro de que vuestra razón y vuestro corazón os va a llevar a decidir la opción de Patxi como me ha llevado a mí. Lo comprobaremos el domingo. Rafa García también en su última intervención, recordamos, él el domingo votará a Pedro Sánchez. Efectivamente, y además yo quiero recordar que nos ha devuelto la ilusión, el orgullo de ser socialistas, eso es importante. La condición de militante la ejerceremos este domingo, pero Pedro ha sido capaz de demostrar la ilusión a la militancia, de llenar espacios de ilusión. Eso lo he visto a lo largo de toda la campaña, y te puedo asegurar que ha resultado complicado en otras ocasiones llenar cualquier espacio, en otros procesos electorales, en otros procesos orgánicos, llenar espacios. Por tanto, desde ese punto de vista nos ha devuelto la ilusión y nos ha devuelto el orgullo de ser socialistas. Como decía antes, en los últimos estudios que se han hecho, pues es el mejor valorado, el mejor posicionado, y desde luego plantea un proyecto con propuestas reales, con soluciones reales a los problemas de este país. Y en ese sentido, en muchos casos incluso coincidentes con las propuestas que el propio Patxi hace. Y sobre todo porque frente a la resignación de que gobierne el Partido Popular, con esa abstención, pues la apuesta por un futuro que desaloje al Partido Popular del gobierno. Por último, Sandra Gómez, que el domingo votará a Susana Díaz, también en esta última intervención. Bueno, yo como además
de militantes, nos escuchan ciudadanos de de Valencia y de nuestra comunidad, sí que quiero empezar con la frase de que en el Partido Socialista no hay ningún militante que no sea de izquierdas. Y eso es importante destacarlo. Tenemos que superar este debate donde están situando a determinada candidatura, a determinados militantes, dividiéndonos entre malos o buenos, entre personas más cercanas a la derecha o a la izquierda. Eso es completamente falso. No podemos exportar a nuestro partido las etiquetas y los complejos que otros partidos, nuestros adversarios, pretenden imponernos. Nosotros gobernamos desde las instituciones, desde la izquierda, y Susana lo hace en Andalucía. Lo hace, por ejemplo, cuando plantea la sanidad universal y es la primera comunidad que paga la enfermedad de la hepatitis C. Lo hace, por ejemplo, cuando puso en marcha la ley de vivienda, en donde expropiaba a las viviendas a los bancos para ponerlas a servicio de las personas que estaban perdiendo sus viviendas por los desahucios. Lo hace desde la izquierda cuando ha sido la primera y única autonomía que ha pagado íntegramente la ley de la dependencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que tenemos claramente un discurso socialista que no tiene dobleces ni contradicciones y que sobre todo mira el partido como un instrumento de transformación de la sociedad y no como un fin en sí mismo. Yo no quiero ganar un congreso para perder unas elecciones, quiero que ganemos realmente las primarias para que luego podamos ganar en España. Bueno, pues agradecer, como decía al principio, la presencia de los tres, que hayan aceptado la invitación de la cadena SER. Les digo sinceramente que yo creo que a partir del lunes sí que tendrá consecuencias, obviamente, en la política española y la política valenciana el resultado del domingo. Por eso hay tanta expectación. Incluso, me permiten la broma, hablaba Eugenio Burriel de los WhatsApps y las comidas. Yo creo que el sector de la hostelería y el de la telefonía ha agradecido también este proceso porque ha habido mucha reunión y mucho mensaje entre el Partido Socialista, y desde luego nosotros sí que hemos considerado interesante el poder traerles aquí, que puedan todos los seguidores de la cadena SER contrastar en clave valenciana este proceso de primarias, que seguiremos muy atentos en la cadena SER y especialmente en la jornada del domingo. Gracias a los tres, gracias a todos ustedes también por su atención, y les invito de forma muy especial a que puedan compartir a través de las redes sociales este debate. Muy buenas tardes.